Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta tarde. Gracias a Dios porque tenemos este día y podemos seguir estudiando de su palabra. Y vamos a continuar con esta serie, los milagros de Jesús que estamos llevando en estas cápsulas. Estamos abordando esta serie de otra manera, en este caso algunas cosas científicas, algunas cosas que han surgido y para qué sirven los milagros. Bien, en esta ocasión, en esta cápsula y a partir de esta y otras adelante, vamos a estar tocando otro punto que son controversias. Controversias en el sentido de que muchas controversias vienen porque vemos las cosas de una manera equivocada. Y hoy en día, pues bueno, esto está causando muchos problemas. O sea, hay muchas controversias en lo que son, en este caso, muchas veces varias líneas cristianas. Y obviamente hay muchas controversias por dónde se quiere tomar el milagro y que si es un milagro puede ocurrir en el día de hoy. Y muchas veces debemos entender que los milagros que vemos en las escrituras no quiere decir que Dios no los pueda volver a hacer. Pero como vimos en cápsulas anteriores, los milagros de Jesús tienen un propósito divino y muchas de ellas son para demostrar que Jesús es Dios. Hasta ahorita yo no me he enterado, yo no me he enterado, tal vez en otro punto tal vez se haya sucedido, pero yo no me he enterado que un ciego de nacimiento haya sido sanado nuevamente. Yo no lo he visto, yo no me he enterado de eso. Tal vez otros sí hayan documentos donde se diga que eso ha sucedido. Pero el milagro específicamente de Juan capítulo 9 tiene un trasfondo de que Juan quería demostrar en todo su evangelio que Jesús es Dios. Por lo tanto, ese milagro es un milagro mesiánico y tendríamos que estudiarlo en esa parte de que Jesús va a demostrar allí que Él es el Mesías y Él es Dios. Bien, vamos a continuar con esta parte. Entonces, hemos visto ya estos puntos que estamos viendo en pantalla. Primero ya vimos cómo utiliza la Biblia el término milagro, el punto de milagro, señal, alguna parte como una gran proeza, tal vez, ¿no? Segundo punto que hemos tocado es qué tipo de milagros hizo Jesús y hemos visto que hubo milagros de compasión, milagros de sanación, donde también sujetó demonios, donde también quitó la lepra, donde también reprendió a la naturaleza misma. Hemos visto que Jesús hizo muchos milagros para que veamos que su poder no tiene límite. Por tercero, hemos visto también por qué Jesús hizo milagros, y uno de ellos es para confirmar que Él es el Mesías, pero otros es para consolar, para libertar del dolor, de la aflicción, de la enfermedad. O sea, tenía varios puntos los milagros de Jesús. Jesús no hizo milagros por hacer milagros, no. Jesús hizo milagros por un propósito. Entonces muchos hoy anhelan ser sanados y que Dios haga milagros, pero no han entendido el propósito por el cual están viviendo lo que están viviendo. Muchas veces Dios permite cosas, sí, para hacer milagros, pero por otro lado, para recordarnos algo. Bien, el último punto, el punto número 4 es ¿por qué los milagros de Jesús crearon controversia? Ese es el punto al cual hoy vamos a entrar. ¿Por qué los milagros de Jesús crearon controversia? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir como introducción a esto? Bueno, hoy en día la línea divisoria entre los que creen en los milagros bíblicos y los que no, a menudo es la misma que divide el pensamiento religioso del secular. Ahora, en estas cápsulas vamos a analizar por qué los milagros de Jesús causaron mucha controversia y siguen causando controversia. Citamos ciertos milagros y la gente como que duda de ellos, como que dice, no, es que eso hasta David Copperfield lo hace, o lo hace cierto personaje que hace ciertas ilusiones. Muchos de los milagros, si no es que la mayoría de ellos, llevan a la conclusión de que Jesús es Dios.
Sin embargo, es algo que muchos de los científicos y muchas de las personas que han leído la Biblia no quieren llegar y no quieren aceptar esa conclusión. Entonces vamos a ver diferentes puntos sobre la controversia y objeciones que se presentan o que presentan las personas con respecto a los milagros de Jesús. Vamos a ver algunas objeciones que aquí se nombran. Por decir, la primera que hoy vamos a analizar es la objeción de los legalistas religiosos. Muchos líderes religiosos, hermanos, muchos líderes religiosos de los días de Jesús tendían a centrarse en la forma externa de la ley y perdían de vista el espíritu de la ley. ¿A qué nos referimos? Que ellos empezaron a hacer su manera de interpretar la ley y eso les estorbó para llegar a una conclusión de Jesús. Y eso es algo muy importante, hermano. O sea, muchas veces nosotros tenemos en nuestro pensamiento cosas que no vienen de Dios. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en que muchas veces pensamos que Dios debe de hacer las cosas así. Y pensamos que como Gedeón, ¿no? O sea, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que yo como Gedeón, yo le digo, si la esponja está seca y toda la tierra está mojada, entonces es que Dios me ha hablado. Y luego, si la esponja está llena de agua y la tierra no está seca, entonces Dios me ha hablado. Y muchas veces piensan que pueden hacer eso con Dios. O sea, que pueden estar haciéndole como Gedeón. Pero yo nada más le quiero decir algo. Aquellos que piensan de esa manera, Gedeón hizo eso porque nos demostró las escrituras que el liderazgo en ese momento había decaído en demasía. O sea, los primeros jueces antes de Gedeón nunca habían pedido señal. Siempre Dios les hablaba y ellos actuaban, ellos creían. Pero llegó el momento en que ya el líder Gedeón necesitaba una señal. ¿Por qué? Pues porque era tan incrédulo. O sea, entre más pasaba el tiempo, la gente iba volviéndose más insensible. Y creo que en este momento hay muchos del cristianismo que ha llegado a ese punto, que ahora ya no creen lo que dice la Biblia y a veces ya necesitan que Dios casi mueva una montaña para que crean, y no necesariamente Dios va a hacer eso. Entonces ese es el punto aquí de por qué muchas cosas causan controversia y muchos milagros de Jesús causan controversia, y eso se debe a que muchos de los creyentes del día de hoy no creen de verdad. Y es que dado que creían que habían heredado la autoridad de Moisés, los líderes religiosos, los rabinos de Israel continuaron agregando reglas a lo largo del tiempo que iban contra la intención original de la ley. Es decir, había muchas cosas que ellos decían que no se podía hacer en día de reposo, pero que no lo decía la ley, lo decían ellos, lo habían implementado ellos. Entonces, una de las razones por las que los milagros de Jesús crearon tanta controversia es que él no solo usaba el poder para establecer su credibilidad, sino también para exponer lo que le sucedía a la religión de Israel. Es decir, los milagros confrontaban la legalidad a los legalistas religiosos que habían puesto ciertas interpretaciones de la ley de una manera controversial. Por lo tanto, cuando venía la realidad contra el pensamiento humano, eso ineludiblemente va a chocar, va a colisionar. Entonces, podemos citar ahora la escritura. Voy a citar dos pasajes en esta cápsula para que analicemos este punto y ver cómo se describe este asunto. Y cuando sanó un hombre que era ciego de nacimiento, creó esto. Vamos a ver este pasaje, Juan capítulo 9, verso 13. El contexto de este pasaje es que Jesús va y le dice que escupió en tierra y le untó lodo y le dijo que fuese a lavarse en el estanque del Siloé. Entonces dice que el ciego fue y regresó viendo. Entonces muchos empezaron a sorprenderse porque decían, ¿no es este el que mendigaba? Y él decía, y unos decían, él es, otros decían, a él se parece. Y entonces él decía, yo soy, o sea, venía gritando, diciendo que él ya veía. O sea, llevaba mucho tiempo sin ver, había nacido ciego y ahora él veía. Y era causa de mucho gozo para él. Entonces dice el versículo 13, ahí dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.
Y era día de reposo ese día cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ellos decían, ellos habían impuesto, eso no lo decía la ley, eso lo habían impuesto ellos y habían dicho que en día de reposo no se podía sanar a nadie. No se podía porque eso significaría trabajo. Pero ojo, eso no lo decía la ley, eso lo decían ellos. Eso ellos lo habían implementado bajo sus propios razonamientos. Por lo tanto, cuando llega esto y llega Jesús como Dios y sana a una persona, ellos lo toman como que es un reto hacia la ley cuando no es verdad. Es un reto a sus tradiciones y a sus reglas humanas que Dios no mandó. Entonces sigue siendo el versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Si había disensión entre ellos. ¿Por qué había controversia? Eso significa disensión. Había controversia entre ellos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es, la ironía es que a un hombre que nació ciego le fue restaurada la vista física, mientras que a los fariseos espiritualmente ciegos no podían ver más allá de sus tradiciones. El problema es cuando encajonamos a Dios en algo que yo creo que debe de ser. Y estamos completamente equivocados. Vamos a llegar a una controversia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, como dijo Cristo, el espíritu es como el viento, que oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Es decir, nosotros no le vamos a decir a Dios cómo Él tiene que actuar. Muchas veces eso es lo que hoy está sucediendo. Muchos quieren que le suceda como a su vecino. Muchos quieren que le suceda como al de enfrente. Muchos quieren que le suceda como Dios hizo en la Biblia. Pero hermanos, yo les digo algo aquí. Yo no he visto en la Biblia un milagro repetido. O sea, Dios no se ve que Dios haya abierto el mar nuevamente. No se ve. Abrió un río, el río Jordán. Pero no se ve que haya sanado a una persona de una manera y a otra persona de otra. Al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo los resucitó de una manera distinta, y a Lázaro de una manera distinta. O sea, hermanos, eso es lo que a veces debemos entender, y muchos que son muy religiosos y o sea, que a lo mejor tienen mucha letra y está bien. O sea, yo no digo que no hay que estudiar y que sí, o sea, sí hay que estudiar mucho, pero el problema es que encajonamos a Dios en lo que yo creo que debe de ser, y entonces vamos a llegar a una controversia. Eso es lo que pasó con los fariseos. Ellos encajonaron el día de reposo en ciertas reglas y ciertos pensamientos que debía regirse, y aún ahí querían meter a Dios mismo. Y entonces, cuando Dios mismo no seguía esas reglas, por cuanto es su conocimiento y su capacidad es superior a todas esas cosas que ellos habían implementado, es obvio que llegaron a una controversia, y entonces llegaron a la conclusión de que Jesús no era de Dios, que Jesús no era Dios solamente porque no regía y porque no se establecía dentro del cuadro que ellos habían hecho. Y muchos han llegado a ese punto. Muchos, porque Dios no ha solucionado su problema de la manera que ellos creen que es la correcta y que les convenga, piensan que Dios nunca los escuchó. Pero yo nada más les digo algo, también el no de Dios es una respuesta, o sea, no pienses o no pensemos que Dios siempre nos tiene que responder sí a todo. No es cierto. O sea, Dios, por si le dijo a David, ok, tú me quieres hacer templo, pero no lo harás tú. O sea, no siempre Dios nos va a decir que sí, no siempre, hermanos. A veces Dios nos va a decir no, y ese no es una respuesta también. O sea, y muchos piensan que porque Dios les dice que no, Dios no ha respondido o Dios no los escuchó. O sea, perdónenme, pero eso es encajonar a Dios en lo que yo creo. Entonces, al centrarse en la letra de la ley, más que en su intención, habían pasado por alto el propósito de Dios para el día de reposo y la trascendencia de lo que Jesús había hecho. O sea, ya no se centraron en el milagro, se centraron en la costumbre. Podemos citar otro pasaje más para reforzar esto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 10, vemos esto. Dice,
Enseñaba Jesús en una sinagoga, en el día de reposo, nuevamente. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No me imagino una enfermedad de esa magnitud. Una persona que, alguien que le ha dado, por decir, dolor de ciática, pues es una manera de andar encorvado, estás de una manera chueco porque tienes un dolor allí y no puedes caminar, no puedes cargar, no puedes desarrollar tu trabajo de una manera porque te duele la espalda. No me imagino esta mujer en una situación así, hermanos. Entonces dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Vean lo que dice, o sea, él no glorificó a Dios, él no se sorprendió por el grande milagro que Jesús había realizado. Él lo que hizo fue reclamar el por qué se había transgredido, no el día de reposo, se había transgredido su pensamiento de que cómo debía realizarse el día de reposo. Y vean lo que Jesús responde. Le responde: entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Veamos, esta mujer estaba 18 años atada a una enfermedad y se encontró a Jesús en un día de reposo. Los fariseos observaron para ver si Jesús sanaba en el día de reposo a uno de ellos, y Jesús lo hizo. Y el principal de la sinagoga salió e indignado le dijo a la multitud: ves que habían transgredido el día de reposo. Y los fariseos, hermanos, los fariseos estaban indignados porque Jesús no cumplía la ley como ellos le habían interpretado. Ese es el punto. Los fariseos estaban indignados porque Jesús no cumplía la ley como ellos la habían interpretado. Su lealtad a un rígido código de conducta les hizo pasar por alto las lecciones más básicas de la ley, que son la fe, la justicia y la misericordia. Se habían perdido por causa de su rigurosa código de conducta. En el proceso malinterpretaron un milagro que produjo sanidad el día de reposo y un día originalmente creado para brindar renovación al pueblo de Dios. Hermanos, ellos le llamaban día de reposo, pero esa mujer no tenía reposo. O sea, ¿cómo podían llamarle día de reposo y esa mujer no tenía reposo porque estaba encorvada? Si lo viéramos en la realidad, entonces quería decir que Jesús, en verdad, en ese día, que era día de reposo, le dio reposo a esa mujer. ¿Por qué? Porque ahora sí había sido desatada de esa enfermedad. Pero el fariseo nunca lo vio. Y hermanos, hay muchas gentes que no están viendo eso. Que tal vez un domingo que tú piensas que no es para tanto, que no vas a la iglesia, tal vez ese es el día en que Dios va a desatar las cosas que te están atando para que tengas de verdad reposo, pero tú menosprecias. ¿Por qué? Porque piensas que Dios tiene que hacerlo a tu manera. Ese es el problema de muchos. Sin duda, hermanos, llegamos a una conclusión aquí. Llegamos a una conclusión para terminar esta cápsula. ¿Qué conclusión llegamos? Bueno, primera de Pedro dice: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Pero para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo.
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué conclusión llegamos? Bueno, que cuando no tenemos y no estamos mirando directamente a Jesús, vamos a tropezar con Jesús mismo. Los milagros, aquí vemos que tienen dos directrices. Los milagros de Jesús, por un lado, una persona hacía la gente que glorificara a Dios y viera la mano de Dios actuando dentro del pueblo. Pero por otro lado, los milagros de Jesús causaron controversia a aquellos que habían encajonado a Dios de una manera puramente terrenal. Que los fariseos habían puesto a Dios en un punto donde ellos pensaban que Dios debía actuar de esta manera y que si no actuaba de esta manera no era Dios. Y es lo que hoy muchos están pensando. Muchos están pensando que Dios debería solucionar su problema de esta manera. Y si no es así, entonces Dios no existe. Entonces Dios no hace. Entonces Dios no es poderoso. No, perdóname. Perdóname. Pero el que le falta sabiduría y le falta conocimiento es a ti. Que tú piensas que puedes encapsular a un Dios todopoderoso a tu conveniencia. Perdóname. Dios está por encima de tu conocimiento y aún de tu problema que tú tienes. Tu problema, Dios tiene 1.000.000 de soluciones para tu problema, pero Él no va a hacer lo que tú quieras, ni Él va a hacer las cosas para que te convengan a ti. Él va a hacer su voluntad porque Él siempre tiene que ser glorificado. Entonces, para los que creemos, Él es precioso y vemos sus milagros y quedamos sorprendidos y decimos Jesús es el Dios. Pero para los otros es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Roca que hace caer, ¿por qué? Porque tropiezan en la palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula. Bendiciones.